todo. Perfecto. Y tú lo subes como imagen y sonido esto, porque yo no, Sí, yo te escucho, siempre está las está escucho. en la radio, está en YouTube, está en Instagram, en Facebook, está en todos los Ah, ya, canales. ya, ya, ya. Sí, se va subiendo por día. Ok. Ya, vamos a ver. Hola, hola amigos y amigas de País Low, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Vida. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes, le puse el gorro ahora a Héctor Maturana porque traje a una tremenda voz de las mujeres aquí en la comuna de Osorno, una persona que ha estado mucho tiempo en política y es una de las cosas importantes que hay que visualizar durante este mes de marzo, donde ya pasó el 8 de marzo, pero aún así hay mucho tema todavía que hablar. Conversamos el día viernes con Andrea Iturriaga, el día lunes con Fabián Cortés, también visualizando estas temáticas. Y ahora traemos a Evelyn Soteles. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Rocío, y feliz de estar contigo en este programa que me parece súper interesante, que aborda temas súper, digamos, atingentes y que a la gente le importan. Así que agradezco la invitación. Evelyn, nos tienes preparado algunas cosas en particular, sobre todo porque ya hace una semana atrás, el día 6 de marzo, se hizo un homenaje, se cumplió un mes de la muerte del presidente Piñera y ustedes hicieron, desde Chile Vamos, Sí, exacto. se trabajó en conjunto para hacer este homenaje y también para mostrar un poco cuál era el aporte que se había hecho durante el gobierno y en general los avances, porque esto, a pesar de que es de un gobierno, también fue un apoyo transversal para poder ir avanzando en temas femeninos. Cuéntanos un poco más. Bueno, tal como dices tú, se conmemoró una semana, perdón, un mes del trágico fallecimiento de nuestro expresidente Piñera. La convocatoria fue súper importante, Rocío, porque abarcó no solo Chile Vamos, sino que también partidos como Amarillo y Demócrata. Mm, Entonces, esta cosa transversal y esta cosa de mostrar un poquito desde incluso esta conmemoración, la idea de unidad de nuestro sector quedó de manifiesto y es muy importante porque yo creo que el presidente Piñera tenía, digamos, como objetivo, y yo creo que él como líder visualizaba las cosas a lo mejor en mejor forma que cada uno de nosotros en forma individual. Él, digamos, promovió hasta sus últimos días la unidad de la derecha y lo dijo incluso desde amarillos, él lo dijo hasta republicanos. mm. Nosotros esperamos que republicanos escuchen ese llamado. Bueno, había un video circulando de parte del presidente republicano donde decía que no iban a hacer un pacto, que no se necesitaba, pero que igual iban a trabajar en conjunto porque ellos decían, bueno, no está aquí nuestro enemigo, ellos hablan de enemigo que está al frente, Sí. por ahí. Sí, Yo creo que hablar de enemigos en política es muy malo. totalmente de acuerdo. No, no se deben utilizar esas palabras. Yo creo que nosotros tenemos personas que tienen ideas distintas, pero no podemos hablar de enemigos, porque si hablamos de enemigos, entonces la conversación política se torna mucho más conflictiva. El tema de republicanos, yo la verdad es que espero que ellos piensen en Chile antes que en su partido. Y se los digo directamente. Mm, Yo creo que republicano piensa primero en su partido y no en Chile. Nosotros en Chile Vamos y en general en la derecha y la centroderecha estamos pensando en el país. Pero volviendo al legado, digamos, y a lo que hizo Sebastián Piñera durante sus dos gobiernos, mm, digamos, yo creo que uno siempre piensa que las palabras se traduzcan en hechos. Cuando tú escuchas a Sebastián Piñera preocupado de la gente, preocupado de la mujer, y a Cecilia Morel, que siempre estuvo al lado como primera dama, realmente marcando un poquito también mm. la agenda de las Sí, mujeres, y le marcaba la pauta también y le porque le marca, decía, esconde el papelito. esconde el papelito, claro, oye, no, sí, de todas maneras, no, si Sí, es una mujer empoderada, hizo sí. muchas cosas Mm, la Cecilia Morel. Entonces, Sebastián Piñera no fue solo palabras, fue hecho respecto de la mujer. correcto. Y tenemos logros y iniciativas que se concretaron durante sus dos mandatos. Primero, Rocío, el tema de la mujer que trabaja, que es fundamental que
pueda, ¿no es cierto?, realizar su labor, pero cuando llega un hijo, uno necesita estar con él, darle los cuidados, y, ¿no es cierto?, el postnatal de 6 meses fue, Un gran yo logro. creo, un tremendo logro del presidente Piñera, porque, digamos, se cristalizó un anhelo de las mujeres en el sentido de poder estar un periodo más importante, y sobre todo hay que pensar en la guagua, hay que pensar en el niño, Claro, ahí se pone el bien superior del del niño niño. por delante. Y sin lugar Exacto. a duda, las que hemos sido madres sabemos que los primeros 6 meses Son tienen una cruciales, dependencia alta absoluta. hacia las mamás. No es por desmerecer el rol que juegan los papás, pero durante los primeros 6 meses, ya desde estar amamantando, se sabe que contribuye mucho a la inmunidad del pequeñito y a todo el apego que se genera en ese niño después, cómo se enfrenta al mundo. Exacto. El tema emocional Mm, en los bebés, digamos, es fundamental. El apego madre, hija, hijo. Y como dices tú, el tema nutricional. O sea, claro. una guagua alimentada básicamente con leche materna durante los primeros 6 meses, sin duda que va a ser una persona mucho más fuerte Mm. y con mayor resguardo para futuras enfermedades. Bueno, eso fue un logro que el presidente Piñera cristalizó en su gobierno. También, digamos, el permiso prenatal, que también se formalizó, los permisos prenatales. Otra cosa importante, pero yo te digo, y ahora ha tenido cada vez más importancia, es la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones y Alimentos. Correcto, eso Eso, también fue una de eso las cosas que quedó. Claro, eso fue, digamos, una creación del gobierno del presidente Piñera, y, digamos, para las mujeres que están viviendo, digamos, a través de una pensión que les otorga el padre de los hijos, es fundamental que existan herramientas, que ahora te digo son muy fluidas. Yo soy Mm. abogada y veo cosas de familia, y ha, digamos, facilitado enormemente el tema del cobro de las pensiones, este registro nacional que está en el Servicio de Registro Civil, que permite incluso, Rocío, cuando el hombre quiere hacer transacciones, por ejemplo, Mm. vender bien, etcétera, inmuebles, eh, en las notarías hacen la revisión de si están o no en el registro de deudores de pensión y alimentos. Sí, esta es una gran política que, al igual que la de los permisos del postnatal, El postnatal. se siguieron haciendo a lo largo del tiempo. O sea, qué bonito ver que hay cosas que la hace un gobierno y que la oposición las continúa, porque todo lo que es la implementación propiamente tal se ha hecho durante el gobierno de Gabriel Boric, finalmente. O sea, se empezó en el gobierno de Piñera, pero es una ley. Es una ley que Claro, requiere entonces, implementación, entonces requiere una claro, transición a largo plazo quedó establecido y empezó a funcionar en el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, claro, este gobierno no podría no hacerlo. claro, pero qué Está bueno hecho. que, pero hay algunas cosas en que se arrastran los pies. Siempre Y pasa. y en En este esta no, caso, no es no, así. no se permitió. Y es algo que ha sido súper transversal. Hemos tenido a la Seremi también acá de la mujer explicándonos las distintas etapas, porque Sí, esto ha sido todo un transitar de cómo se han ido, primero el registro, después se pusieron sanciones, donde incluso les retienen parte también de sus honorarios cuando no, cuando sí, tienen deuda. Entonces, facilitó mucho el cobro de la pensión. y de nuevo, a pesar de que se habla de la mujer, porque al final, ¿quién se lleva toda esa carga? Son las Las mujeres. mujeres. Pero ¿quién está delante? El niño. Porque el niño Exactamente. tiene que seguir comiendo, tiene que seguir yendo al colegio, teniendo todas las cosas que se requiere para poder mantenerlos. Y eso es, claro, se habla de la mujer, pero es el bien superior del niño el que está por delante. Y Exactamente. las mujeres son las que se llevan esa carga porque no es que existan hombres que no se hagan cargo de sus hijos también, pero generalmente lo que la historia nos cuenta es que son las mujeres las que se llevan la Exactamente. mayor carga. Exacto. Cuando hay separación, normalmente la mujer se queda con los hijos. Es la regla general. Hay excepciones, lo he visto, pero la regla general es esa. Entonces, el padre, ¿no es cierto?, que se separa del núcleo Mm. familiar, tiene que proveer, y a veces los padres constituyen otro núcleo familiar.
Correcto. Y muchas veces hay presiones dentro de También ese pasa. nuevo núcleo Mm, familiar para eludir, ¿no es cierto?, cumplir con la obligación de la pensión. Entonces, con esta, digamos, ley que implementó el presidente Piñera, eso se ha minorado absolutamente, mm. absolutamente, y los hombres saben que ahora es mucho más fácil, ¿no es cierto? Hay muchas más herramientas a partir de esta iniciativa del presidente Piñera para que estos padres irresponsables puedan cumplir, que no son la mayoría, pero hay muchos, Hay muchos. hay muchos. Y hay Así, también mujeres que deben pensionar dinero, o sea, no son claro. los únicos. Así es, pero Claro, esto va caminando finalmente al bien muy superior, bien, Janine. Y vamos muy muy bien. bien, y es una de las cosas que hay que poner de relevancia, porque pasa de repente que uno dice, está todo tan mal en el país, estamos todo mal. No, hay cosas que son buenas, que somos capaces de trabajar unidos en el país. Como tú Exacto. bien decías, se pone al país por delante, El se bien ponen los social. niños por delante, y hay políticas transversales que se siguen, que no se arrastran los pies y que estamos todos de acuerdo que hay que ir caminando para allá. Exactamente. No, yo creo que eso demuestra, Rocío, que cuando tú de verdad quieres solucionar los problemas, lo puedes hacer. Y al final, el tiempo ha demostrado que fue una iniciativa fantástica y Mm, es una herramienta que realmente ha producido un efecto importante para los niños. para los niños. Las mujeres que no tienen que estar, digamos, sufriendo todo el rato, que no, que sí, y para sus hijos. Claro, aquí es importante señalar que para que esto se cumpla tiene que haber un proceso judicial, tiene que haber un dictamen, efectivamente. No es como que cualquiera me separé y esto quedó porque nosotros nos pusimos de acuerdo verbalmente, sino que Claro, tiene que haber un proceso de juicio detrás. claro, tiene que haber, pero antes esos deudores, Tenías que nadie, entrar en otro juicio para que me no, paguen. en ese mismo juicio tú tenías en forma independiente tu juicio, pero ahora lo que pasa es que ese deudor entra a un registro nacional. Claro. Entonces a ti te permite en muchas otras áreas, ¿no es cierto?, ir a esta herramienta y decir, ya, este es deudor, está como deudor, entonces es mucho más fácil Mm, perseguir el cumplimiento de la obligación de los alimentos. correcto. Así que eso es un tremendo avance. ¿Tienes otro Sí, que mira, nos quieras comentar? bueno, respecto de la... Hay una iniciativa, Rocío, que está en curso, Ya, ¿ves? que para mí es fundamental y yo te digo, incluso en mi campaña como candidata, lo he planteado, que es el tema de la modificación de la sociedad conyugal para cambiar Ya, quién es el jefe de la sociedad conyugal. Porque nosotros ya. tenemos en este momento una legislación respecto del matrimonio Ujú, cuando tú estás casada con régimen de sociedad conyugal. correcto. Dejémoslo claro, porque hay otros regímenes matrimoniales. Ujú. Pero si tú nada dices cuando te casas, El default claro, es si ese. tú nada dices cuando te casas respecto al régimen, es régimen de sociedad conyugal. Y en ese régimen, que lo tienen la mayoría de los matrimonios, el jefe de la sociedad conyugal es el hombre. Y es bastante complejo porque tienes que pedir permiso para Exacto, abrir cuentas corrientes de repente, para todo. O sea, para vender una casa, por ejemplo, si está tu exactamente, nombre. exactamente. Incluso para, digamos, disponer de tu herencia. O sea, si tú, por A ese ejemplo, nivel. vas a vender un bien que heredaron varios hermanos y tú estás casado en sociedad conyugal, tu marido comparece en el contrato de Mm, venta representándote a ti. No, tú no puedes sola. Si es que el marido, pongámonos en un caso hipotético, el marido te dice, no, yo no voy a firmar, pero ¿cómo no vamos a poder vender la casa a la familia? La heredamos. Tú tienes la opción de ir al juzgado, ¿no es ya, cierto?, de familia y pedir autorización judicial señalando que tu marido injustificadamente se está negando a la a venta. firmar. Pero tienes que iniciar un proceso judicial, pues. Esto es como muy paternalista, como asumiendo que las mujeres no tenemos las mismas condiciones para tomar decisiones, Bueno, finalmente. absolutamente. O sea, es una norma añejísima del Mm, año 1850 y tanto, que es del Código Civil. En específico es el artículo 1749 del mm. Código Civil, que dice que el marido es el jefe de la sociedad conyugal. Por lo tanto, representa a la mujer en todos, digamos, los actos que tengan que ver con la sociedad conyugal.
e incluso el de los bienes propios. ¿Y cómo quedaría, cómo se está pidiendo la modificación ahí? Que sea, digamos, ambos cónyuges los que tienen la administración de la sociedad conyugal. Ok. Esa es la propuesta. Y Y es una eso, propuesta del presidente Piñera, o sea, que ahora se está tramitando. ok, se ingresó durante el gobierno El del presidente gobierno, sí, Piñera es un proyecto de Piñera ese. y actualmente está en qué cámara, ¿sabes? Está en el Senado. Está en el Senado, o sea, ya está en el último trámite. Está en el Senado, sí. Está en el Senado y la idea, como te digo, es erradicar este paternalismo y esta dependencia de la mujer. Yo te digo, yo toda la vida siempre encuentro que es, pero realmente cavernícola esto. O sea, que las mujeres no tengamos la posibilidad de poner ni siquiera de nuestros bienes propios heredados a nuestros padres, digamos, es mucho. Es mucho. Entonces, a eso voy, Rocío. Es como había otra ley, me acuerdo, que decía que tenías que esperar 9 meses para poder contraer matrimonio nuevamente cuando te separabas, Sí, para las mujeres. la Esa, viuda, la viuda, ahí la se... viuda, Ah, la viuda, la viuda. ahí era también súper paternalista. O sea, Es así. Ahora, hay algunas otras normas, o sea, no es todo tan desequilibrado. Existe una norma que es importante porque favorece a las mujeres. ¿En qué sentido? Ya salimos de la sociedad conyugal, que la idea es modificar, ¿no es cierto?, la sociedad conyugal y que los dos cónyuges sean los que administren con igualdad de condiciones. O sea, ok. la mujer no tiene que pedir permiso para vender una casa, para disponer de su herencia, nada, ¿ya? Pero por otro lado, cuando tú estás separada de bienes, o sea, perdón, cuando estás en sociedad conyugal, la mujer tiene una opción que no tiene el hombre, porque hay que decir las cosas en su justa medida. Ok. Yo creo que hay que ser objetiva. Sí, por supuesto. En el régimen de sociedad conyugal, el hombre, como te digo, administra la sociedad conyugal. Pero por otro lado, a la mujer le dieron, digamos, un caramelo, por decirlo así. Ya. Ya. Y es el artículo 150 del Código Civil, que dice que la mujer, sin perjuicio de estar casada en sociedad conyugal, si va a adquirir bienes que son producto de su trabajo personal, los puede comprar solo para ella y no Ya. entran a la sociedad conyugal. Ok, pero si es que quisiera venderlo, igual tiene que pedir permiso, bajo como está ahora, No, ¿no? no, porque queda como separada de bienes Ah, respecto de ese bien. Estamos ok, hablando de inmuebles. ya. Estamos hablando de, O ya, sea, si yo trabajo tú con mi plata, me compro una casa, esa casa es solo mía. es solo tuya, sin Ok, perjuicio que estás casada en sociedad conyugal. ok. ¿Qué significa estar casada en sociedad conyugal? Que todo lo que se compre durante el matrimonio entra a esta Al tema sociedad familiar. y es mitad Y mitad. y mitad. Ok. Pero en ese En caso, el de lo que compran las mujeres es solo de ella. con el producto de su trabajo, Ok. Con o sea, con el producto de su trabajo, solo con el producto de su ok, se trabajo. entiende. Pero que lo sepan las mujeres, uno como abogado siempre pregunta, ¿te fijas? Y se pone en la escritura que está comprado bajo el artículo 150. Tú presentas 3 liquidaciones de sueldo y listo. Y eso queda solo a tu nombre, porque Ok. también hay que decir las cosas como son. Pero, pero en este caso lo que estamos planteando de este nuevo proyecto yo creo que va a ser muy bueno, porque yo te digo, ¿Y ahí en el nuevo proyecto sí cambia esa figura? En el caso de la no, sociedad no, civil, no, eso ¿no? no se Sigue, toca, sigue eso no se siendo toca, que... porque es otro artículo, no Ya. tiene nada que ver. Este artículo es el 150 y lo que se está modificando, ¿no es cierto?, es el artículo específico 1749 que habla sobre la administración de la sociedad conyugal. Entonces son cosas, eso otro no se toca, Ujú, queda ok. igual. Entonces vamos a Ya. quedar Va a mejor, quedar mejor la va a quedar mujer. mejor. Después probablemente vamos a tener que equiparar la cancha, sí. Sí, la idea es esa, que haya igualdad entre hombres y mujeres. Sí, esa es. Yo creo que las posturas, ponte tú, radicales del feminismo, el anti-machismo o anti, no sé, anti-hombre, Sí, yo creo que le ha restado un poco al feminismo. claro, que se habla como, por ejemplo, de un feminismo radical o un feminismo más liberal, que es el que busca Exacto. la igualdad hombre-mujer versus el otro que busca como hacer desaparecer un lado por sobre el otro. Poco menos, Sí,
poco menos, porque digamos, tienen un enemigo. Claro, que es lo mismo que conversábamos al principio, o sea, siempre hablar de enemigos en un mundo en el cual tenemos que convivir todos juntos no le hace bien a la conversación. No, y hace que las sociedades se vayan, digamos, conflictuando. Mm, O sea, yo te digo, yo creo que todas estas cosas que uno las ve en la cotidianeidad, si se empiezan a radicalizar, a violentar, violentan todo el sistema. Y eso es lo grave. correcto. Entonces, cuando tú ves, yo soy pro mujer, Ujú, yo creo, ¿no es cierto?, que las mujeres tenemos que seguir avanzando en derechos, también obligaciones, porque todo derecho tiene, digamos, como claro. contrapeso una obligación, pero dentro del marco de mirar hacia adelante, Rocío, Mm, buscar las oportunidades de las mujeres, digamos, no buscando, si tú te fijas, el feminismo radical siempre está mirando para atrás y empiezan a tomar decisiones ahora sobre lo que pasó hace 20, 30, 40 años. Entonces, mm, hablan de un patriarcado, está bien, pero en esos tiempos, desgraciadamente, las mujeres teníamos otro rol que ha ido cambiando, porque, mm, digamos, el 50%, por ejemplo, de los ingresos de las mujeres, de los ingresos de la universidad son mujeres. mm, O sea, hoy día la mujer de verdad se está incorporando en todos los ámbitos. Y eso tenemos que seguir hacia adelante y ojalá con gobiernos que como el gobierno del presidente Piñera, que hizo realidad avances para la mujer, este gobierno se dice feminista. ¿Qué ha hecho con la mujer? Nada. Bueno, ¿Te das yo creo que cuenta que ese es concepto complejo, no, es no sé si raro? no ha hecho nada, como te decía, por lo menos siguieron No, con esta iniciativas legales me refiero yo. iniciativas legales. Sí, Bueno, ahora se acaba de aprobar y lo conversamos el día de ayer a la ley de con Fabián, violencia. la ley de violencia. Sí, eso fue un logro no sé en qué momento se habrá ingresado la ley, pero al menos sí se aprobó durante este gobierno y ese es un logro para todos. Es para, claro, es para el cumplimiento básicamente de las cautelares y de los resguardos de los derechos de las mujeres, digamos, que son violentados, que son abusadas. Pero el presidente Villera Mm. sacó una ley de violencia callejera, ¿de acuerdo? En el acoso, que Exactamente. seguimos siendo Exactamente, pero con hay hartos una ley problemas. que castiga, ¿no es cierto?, con sanciones el acoso callejero, que fue otra iniciativa también del gobierno anterior. Ya. Pero ahora esto que implementó el gobierno me parece estupendo. Ahora, lo importante es que estas medidas de control, Ujú. ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, que hay medidas de alejamiento, cuando hay violencia intrafamiliar, Claro. se tienen que implementar con recursos, ¿sí? Eso mismo iba a preguntar, porque claro, Claro. tenemos la ley y ahora falta toda la bajada propiamente tal, Exacto. porque no sirve de mucho tener solamente el titular si es que no tenemos los fondos necesarios para poder cumplirla. Ahora, por lo menos tenemos el titular. Avancemos un pasito más allá y esperamos que en la próxima discusión presupuestaria Presupuestaria, claro. sí lo tengamos contemplado, porque es cierto que se da que muchas mujeres dicen, saben que yo no voy a hacer la denuncia porque en realidad, ¿Para qué? ¿para qué? ¿Cuál es el No tiene objetivo? mucho sentido. Y te digo, por qué digo esto? Porque la ley de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, que es mucho más antigua, en la ley de violencia intrafamiliar se debieran haber implementado una serie de medidas que habrían permitido, a lo mejor en forma eficiente, la disminución Mm. de las agresiones al interior del núcleo familiar, pero que no se implementaron por Rocío. Se quedaron como letra muerta finalmente. Exactamente, porque por ejemplo, tú dices ya, hay un proceso de violencia familiar, ya, el hombre o la mujer o el matrimonio tiene que ir a terapia, tienen que ir a un centro de rehabilitación. Los centros no estaban. Claro. Entonces tú no puedes, digamos, implementar esa ley a través de las medidas que den, digamos, efectividad a lo que esa Mm. ley plantea. Eso pasó con la ley de violencia intrafamiliar. De hecho, hasta el día de hoy no hay dónde mandarlo, dónde van a rehabilitación. O sea, de hecho, hay un problema grave de psicólogos y psiquiatras que te andan por FONASA, por ejemplo. Exactamente, ¿te fijas? Entonces, Mm. toda esa implementación que tiene costo, yo espero que en esta nueva ley, que es importante, muy importante para las mujeres, se implemente con los recursos necesarios para que sea efectiva, pues.
Claro, yo no sé si en la glosa efectivamente vienen esos recursos, como en algún minuto entró en discusión. ¿Te acuerdas cuando se hizo la PGU? Se decía que no tenía financiamiento de base, Ujú. pero sí estaba todo el financiamiento. Aquí me queda la duda para saber si efectivamente esta ley viene con la implementación y los recursos asignados de base. Tendría que salir primero el Mm, reglamento ujú. y en la glosa del próximo año, seguramente, diga el Ministerio de Justicia, no sé Claro, qué. que unos son los que van como año a año y los otros los permanentes también. Claro, no, pero, Mm. pero como esta ley, digamos, es Es- nueva, claro, tendrían que el próximo año ingresar ahora ingresar, en en noviembre. noviembre, En digamos, noviembre, ingresar, digamos, los recursos para implementar, digamos, la, la efectividad de sus normas, digamos. correcto. No, súper interesante el tema. Hay algunos más, nos quedan unos poquitos minutos que Dime, podemos conversar de temas de mujeres. ¿Cómo lo ves tú aquí en la región? ¿Cómo estamos? pocas mujeres. Pocas mujeres en cargos de Pocas poder. mujeres en cargos de poder, Mm. yo creo que, y en política también. Tenemos pocas alcaldesas. Acá tenemos solamente a la de Puyehue. Solamente a la Jimena, ¿no es cierto? Que Sí. está hace harto tiempo, teníamos más, En teníamos la Puerto Octay alcaldesa de Puerto está. Octay. Yo creo que falta un poco, la mujer tiene que participar más en cargos ya a nivel empresarial. Yo sé que en la SAGO, en el directorio, Sí, hay las hago. algunas En Aprovincia mujeres. también han entrado mujeres también. Puede ser. Entonces, Mm. no tengo conocimiento, pero en general yo veo poca participación femenina y yo creo que eso tenemos que tratar de, Estamos un poquito al debe. estamos un poquito al debe. Ujú. Entonces, yo creo que en eso las mujeres que estamos, digamos, en lo público, que estamos en política, yo estoy en política, tenemos, digamos, en ese sentido un compromiso y una responsabilidad de analizar esos temas y de verdad tratar de llevar a la mujer a una participación en todos los ámbitos más, digamos, destacada, de todas Sí, yo maneras. creo que ha habido un aumento a nivel de gremios. Sí, Han ido entrando más mujeres a cargos directivos, pero seguimos todavía viendo muchos presidentes hombres en las distintas instancias. Necesitamos más involucramiento de mujeres, como tú bien señalas, tanto en lo privado, en lo público, en lo gremial, en todas las en todos instancias. los ámbitos, Ujú. sí, de todas maneras, no, es fundamental porque fíjate que la mirada de la mujer, primero la mujer se está capacitando mucho mejor. Tenemos mujeres que entran a la universidad en cantidades importantes, igual que los hombres. Eso obviamente que se va a ver reflejado un poquito más allá. Ujú. También, digamos, los posgrados, también hay muchas mujeres haciendo posgrado. Eh, pero también tenemos que pensar en que no solo la mujer universitaria es la que Mm. tenemos nosotros que tratar de apoyar, tenemos que tratar de que las mujeres piensen que pueden. Sí, y ¿sabes qué? Me hiciste acordar de una conversación que tuvimos con Mary Undurraga, una vez que nos juntamos todos, me invitaron desde un GTT de mujeres que se estaba realizando en Futrono hace como 2 años atrás, y hablaba que a las mujeres les pasa algo, que los hombres mantienen desde que salen del colegio, la universidad, mantienen esos lazos, esas redes, durante toda su etapa laboral. Pero las mujeres, una vez que terminan de estudiar, generalmente se casan, tienen familia, Y se se, separan. se dejan esas redes que tenían y tienen que empezar a tejer nuevas redes después y eso genera también una baja hacia dónde tú vas, porque sabemos que el mercado laboral va mucho ahí en las redes que tú puedes generar. Entonces, Absolutamente. quizás ahí hay algo que nos podemos ir haciendo cargo, quizás aquí a nivel local, de cómo apoyarnos entre las distintas mujeres que estamos en los distintos ámbitos para empujarnos unas a otras y que sigamos yendo a esas instancias. Yo creo que sí, y hay que conversar más. Bueno, yo creo que hay que considerar que somos distintos hombres y mujeres, De todas a maneras. pesar de que las feministas tratan de decir que tenemos que ser, no somos iguales, No. ¿te fijas? Y muchas veces la mujer cuando se casa, ¿no es cierto? Empieza el tema familiar y se da el tiempo y a mí me parece bien, fíjate. Sí. Yo, yo tengo la experiencia personal. Yo me casé muy joven. Tuve mis hijos, yo me casé estudiando, estaba estudiando, terminé mi carrera y crié mis hijos y después me puse a trabajar, Rocío.
Somos Pero, parecidas. Yo pero también me quedé en la casa los 3 primeros años para cuidar. 5 años claro, me quedé ahí para sí, cuidar a la claro, niña. y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Mm. Ahora, tú puedes mantener las redes del tema universitario. Yo te digo, hasta el día de hoy tenemos un Un WhatsApp WhatsApp. con todo mi curso de la Claro. universidad. Yo estoy en la Chile y tenemos un WhatsApp en que permanentemente nos comunicamos. Entonces, es un tema que también a lo mejor hay que conversar más con la mujer. Uno tiene que darle más ideas Mm. y sobre todo darle confianza. Porque mira, Rosy, muchos de los temas de violencia, de estos problemas al interior, peleas al interior de la familia, entre hombre y mujer, son producto de un tema económico. Mm. Entonces yo siempre le digo a las mujeres, estudiar es el mejor capital, tratar de ser profesionales. A lo mejor tú en una primera etapa te vayas a preocupar de tus niños, pero tienes tu título que te permite trabajar. El trabajar y tener ingresos propios nos da libertad. Totalmente de acuerdo. Entonces, es tan importante que nosotros nos preocupemos eh, como sector, como mujeres, a incentivar el desarrollo de la mujer en el estudio. La mujer preparada puede después trabajar y puede tener independencia económica. Ujú. Y eso te digo, te da libertad, Así es la mejor forma ¿sí de o parar. no? Es la mejor forma de parar la violencia intrafamiliar entregando libertad, Yo de creo que todas maneras. sí, De todas maneras. sí. Bueno, no estamos requete contrapasado, Evelyn. Ha estado muy grata esta conversación y espero que ustedes también la hayan disfrutado. Agradecerte a ti por venir el día de hoy y también a todos los que se sumaron. Los dejamos invitadísimos para mañana para otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.